Buenas tardes, saludos de Sandra Gallarte que les habla y Johnny Díaz que está al control técnico del programa. Esto es Gestiona Salud y esperamos que un viernes más nos acompañen. Conlleva graves consecuencias para quienes lo padecen y sus parejas. Hoy vamos a hablar de la disfunción eréctil o impotencia y de la eyaculación precoz, dos de los problemas sexuales más frecuentes de los varones. Me acompaña el doctor Manuel Martínez Sarmiento. Él es urólogo, trabaja en el Hospital de la Fe de Valencia y en la Casa de la Salud de Valencia. Buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes, Sandra. Cuéntenos, ¿qué es la llamada impotencia? Bueno, la impotencia, como solemos llamarlo los urólogos, la disfunción eréctil, es un problema que consiste en la dificultad para alcanzar o mantener la erección de forma permanente. Es decir, un solo fallo, o lo que clásicamente se ha llamado como gatillazo, no se considera disfunción eréctil, ha de ser un problema permanente. Quiere decir que se tiene que dar repetidas ocasiones. Efectivamente. Son varios episodios. Efectivamente. Muy bien. ¿Qué factores pueden provocar? Son múltiples los factores que conllevan la aparición de la disfunción eréctil. En general, en la actualidad sabemos que la mayoría de los factores están relacionados son factores de riesgo cardiovascular. De hecho, se considera que la disfunción eréctil podría ser una primera manifestación de una enfermedad cardiovascular no conocida. En este sentido, los factores más importantes son el tabaco, de hecho es el factor externo más relacionado con problemas de impotencia o disfunción eréctil, la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Todos estos son los factores que se suelen potenciar y que suelen desencadenar a partir de los 45 o 50 años problemas de erección. Hay que tener en cuenta que este es un problema muy habitual en el varón. Se calcula que un 25% de los hombres tienen problemas de disfunción eréctil y que esta proporción aumenta conforme aumenta la edad. Aunque no es un problema exclusivo de la edad, sí que es cierto que conforme aumenta la edad es más frecuente y más prevalente. Uh-huh. Hablamos de edad. ¿Los hombres aceptan cuando se produce esta situación? ¿Es algo que les cuesta llegar hasta el médico? Progresivamente está cambiando. Así como las mujeres sí que habitualmente acuden a sus visitas al ginecólogo, los hombres hasta fechas recientes eran más reacios, ¿no? Eso afortunadamente está cambiando y está cambiando fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, porque disponemos ahora de fármacos eficaces para tratar la disfunción eréctil. Desde la aparición de Viagra a finales de los 90, obviamente esto fue un hito que conllevó el que existiera mucha difusión a nivel de los medios de comunicación y conllevó que pacientes que antes no hubieran acudido en la actualidad acudan a las consultas. De todas maneras, hay que señalar que hay muchos pacientes que esto lo consideran tabú y siguen siendo reacios a acudir a las consultas. Uh-huh. Ha nombrado la Viagra. Háblenos de esa pastillita azul que tanto oímos y que parece tan milagrosa. Bueno, realmente fue un hito la aparición de Viagra en el mercado, porque realmente era la primera medicación oral que era efectiva en el tratamiento de la disfunción eréctil. Como muchos fármacos, cuando se están ensayando en ensayos clínicos, cuando se están evaluando cuál es su potencial clínico, Viagra no se desarrolló para tratar la disfunción eréctil. Fue un efecto que se vio que pacientes que empezaban a tomar Viagra para su tratamiento inicial, que eran problemas de hipertensión fundamentalmente, referían que mejoraban su calidad de la erección. Entonces, a partir de ahí se exploró su eficacia y efectivamente se corroboró que esa eficacia es así, ¿no? Entonces, Viagra fue el primer hito, el primer fármaco, que es un fármaco inhibidor de una enzima que se llama la fosfodiesterasa, que provoca el que llegue más sangre al pene. Hay que tener en cuenta que la erección, al fin y al cabo, es un fenómeno vascular, lo que consiste en que llegue sangre al pene y que esa sangre se quede. Porque si solo llega sangre al pene y se va, la erección se consigue, pero se pierde. Habitualmente los problemas o la dificultad para mantener una erección, o para conseguir una erección, son fundamentalmente de que falta la llegada de sangre al pene. En este sentido, Viagra y los fármacos que han aparecido con posterioridad son importantes vasodilatadores que lo que hacen es favorecer esa llegada de sangre al pene y favorecen el que el paciente pueda tener una erección, siempre y cuando hay un estímulo. Es decir, la medicación no actúa por sí sola. Entonces, existen varios tipos, digamos, de Viagra o lo que es el componente. Cuéntanos un poquito. En la actualidad existen 4 fármacos comercializados, que son sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo y avanafilo, que cada uno tiene más o menos un perfil de farmacocinético que nosotros llamamos diferente. Es decir, hay fármacos que son de actuación más rápida, pero que su efecto se pierde también más rápido. Y hay otros fármacos, como puede ser tadalafilo, que su efecto se manifiesta
a las 2 o 3 horas el efecto máximo, y ese efecto se mantiene hasta 36-48 horas. De tal manera que en función del perfil del paciente y de cuál sea su actividad sexual, utilizamos un fármaco u otro. A aquel paciente le interesa una actividad, el conseguir una erección de forma rápida, utilizamos los fármacos que son de acción más corta, mientras que aquel paciente que lo que le interesa, pues por ejemplo, el paciente que refiere que hace actividad sexual exclusivamente los fines de semana, pues sabe que se puede tomar la pastillita el viernes por la tarde y sabe que tiene todo el fin de semana por delante para que pueda, en el momento en que quiera tener una relación, pues poder conseguirla. Pueda tenerla. Entonces, ¿existe vinculación entre estado físico y este tipo de disfunción, podríamos decir? Evidentemente, como he comentado antes, los factores de riesgo fundamentales para el desarrollo de una disfunción eréctil son los factores de riesgo cardiovascular. Y como tal, la disfunción eréctil puede ser incluso la primera manifestación de una enfermedad cardiovascular no conocida. En ese sentido, sí. Y de hecho, aparte de la medicación oral, el primer paso que tiene que llevar a cabo un paciente que tiene un problema de disfunción eréctil son cambios importantes de vida. En ese sentido, es fundamental dejar de fumar. El tabaco, como he comentado antes, es un factor muy relacionado con los problemas de disfunción eréctil, y además el tabaco, si el paciente sigue fumando, como va a seguir generando problemas vasculares, va a conllevar el que se pierda la eficacia de los fármacos. Entonces, un hecho fundamental es dejar de fumar. Es fundamental controlarse el peso, incluso perder peso, hacer ejercicio físico y controlar, si el paciente es diabético, un control exacto del azúcar, ver qué fármacos se está tomando, porque hay algunos fármacos que se relacionan también con la aparición de disfunción eréctil, fundamentalmente fármacos antihipertensivos, y también hay que conocer qué fármacos toma el paciente por si está contraindicado la utilización de Viagra o similares, fundamentalmente la toma de nitratos, que son fármacos muy vasodilatadores, porque hay que recordar que los primeros efectos secundarios que conllevaron la aparición de Viagra era debido a que lo tomaron pacientes en Estados Unidos en los que no existía una restricción, en los que no existe un control médico en cuanto a la prescripción de fármacos, y estos pacientes estaba contraindicado la toma de los mismos, y aquellas muertes súbitas primeras que hubieron, que luego se ha demostrado que son fármacos muy seguros, era debido a que estaba contraindicado su utilización. Entonces hay que valorar muy bien el perfil del paciente, y evidentemente hay que cambiar determinados hábitos que son inadecuados, no solo por su salud sexual, sino también por su salud general. ¿Existe vinculación entre el estado psicológico y el sexo? Indudablemente. Hasta fechas recientes se decía que la disfunción eréctil era de origen psicológico, psicógeno. En la actualidad sabemos que no es así. Lo que es indudable es que a un paciente que tiene una disfunción eréctil se le van a añadir factores psicológicos. Evidentemente, el estrés que genera al padecer la enfermedad, el temor al fracaso, le conlleva que los factores psicológicos aumenten o agraven todavía más la disfunción eréctil. Entonces, en ese sentido, es fundamental corregir también esos factores psicológicos. Muy bien, doctor. Pues vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del otro gran problema, la eyaculación precoz. ¿Qué es? ¿Qué se considera eyaculación precoz? Bueno, ¿dónde está ese límite? Bueno, el límite... Existen múltiples definiciones de lo que es eyaculación precoz, pero todas coinciden en señalar 3 aspectos que son fundamentales. 1, el hecho de que haya una eyaculación, un orgasmo, o antes de la penetración o inmediatamente después de la penetración. 2, el que no exista un control voluntario del varón por parte de la misma. Y 3, el que genera una insatisfacción tanto para el paciente como para su pareja, ¿no? ¿Qué se considera normal? ¿Cuál es el tiempo de latencia normal entre que hay una penetración y que un paciente, que un varón eyacula? No está cifrado, pero más o menos se calcula, está cifrado la normalidad, que es que sea mayor de 2 minutos, entre 2 minutos y 10 minutos suele ser el tiempo de latencia normal. La variabilidad de la definición de eyaculación precoz viene por ahí, por ese tiempo de latencia. Hay definiciones que lo consideran como 30 segundos, otras como más, pero en general es más la percepción del paciente que otro, el aspecto fundamental y el aspecto de la insatisfacción que genera y la pérdida de control. Vale, me habla de eso. ¿Cómo afecta a los pacientes que lo sufren? Me habla de insatisfacción, de pérdida de control. No solo al paciente, sino también a su pareja, que es un dato fundamental. Evidentemente, el paciente que sufre de eyaculación precoz, como el paciente de disfunción eréctil, y en algunas ocasiones ambas están asociadas, el paciente tiene un temor a la relación sexual, tiene un temor al fracaso, y eso le conlleva el que afronte su sexualidad muy reacio a la misma, ¿no? Y le genera incomodidad no solo por su insatisfacción, sino por la insatisfacción que genera su pareja. Es un problema que genera muchos problemas e incluso muchas rupturas matrimoniales pueden tener su origen en problemas de eyaculación precoz.
Vale. Pero bueno, esto tiene tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamientos existen? Vamos a ponernos optimistas. Evidentemente los hay. Y ese es uno de los mensajes que tenemos que transmitir aquí. Como con la disfunción eréctil, evidentemente hay tratamientos. Son fundamentales aquí un aspecto. Hay que valorar distintas opciones de tratamiento. En primer lugar, es fundamental no generar falsas expectativas. O sea, al paciente hay que valorar muy bien cuál es su situación y establecer una dinámica de trabajo, ¿no? En esa dinámica o en esas posibilidades terapéuticas hay que utilizar distintos armamentarios. En primer lugar, no suelen ser efectivas por sí solas, pero que ayudan mucho, sobre todo para mantener o para evitar los problemas de eyaculación precoz en el futuro, son las terapias psicológicas o conductuales, que van encaminadas a que el paciente sea capaz de controlar aquellas sensaciones que desencadenan el reflejo de la eyaculación y a reconducirlas para que él sea capaz de controlarlas. Y en ese sentido, pues son clásicas dos técnicas, que son las técnicas de parada e inicio, que describió Simmons, y la técnica de compresión de Master y Johnson, que consisten en educar al paciente y a su pareja a establecer mecanismos para intentar controlar la eyaculación. En ese sentido, pues, por ejemplo... Cuéntanos las dos técnicas que existen. La técnica de parada de inicio consiste en que cuando hay una relación sexual se recomienda que la mujer esté encima y el paciente debajo. Pues empieza la relación sexual y cuando el paciente va a notar que va a eyacular, se para, se minimiza el reflejo de la eyaculación y cuando el paciente es capaz de controlar, reinicia otra vez la actividad sexual. Así se generan 3 o 4 tandas para que el paciente vaya controlando cuál es el mecanismo que le desencadena el reflejo de la eyaculación y sea capaz de redirigirlo para inhibirlo, ¿no? Y la técnica de compresión es más o menos similar. Aquí lo que se suele hacer es con masturbación. Entonces la pareja lo que hace es comprimir el pene en el momento que vaya, el glande en el momento que vaya a llegar la eyaculación, para inhibir el reflejo de la eyaculación y que el paciente sea capaz de forma progresiva para controlarlo. Estas técnicas ayudan, pero no son efectivas por sí solas. Entonces en la actualidad utilizamos fármacos. Los más utilizados son fármacos que se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina. Son fármacos que se utilizan sobre todo para tratar la depresión. Y estos fármacos, uno de sus efectos es que retrasan la eyaculación. Entonces, los utilizamos durante un tiempo e incluso hay pacientes que lo utilizan de forma más o menos regular. En el momento en que van a tener una eyaculación, o sea, van a tener una relación, se lo toman con anterioridad para conseguir favorecer el retrasar la eyaculación y que poco a poco él sea capaz de controlar esos mecanismos que desencadenan la eyaculación y sean capaz de inhibirlos y sea un control voluntario en que no sea capaz de controlarlo. La medicación es como más para tranquilizarte, ¿no? Como para estar, no tiene esa efecto, ansiedad, como esos nervios. A ver, ¿cómo lo diríamos? Tiene un efecto relajante, pero no, fundamentalmente su efecto no va por ahí. Su efecto va porque son fármacos que son capaces de inhibir el reflejo de la eyaculación. Uh-huh. Y está hablando mucho de las parejas. ¿Acude alguna pareja? ¿Acude alguna mujer a su consulta? Sí, es cierto, y cada vez acuden más porque evidentemente los medios de difusión, los medios de comunicación ayudan a difundir estos problemas y ayudan a difundir que existen solución para los mismos, ¿no? Y obviamente no es que la pareja traiga al paciente de la oreja, ¿no? Evidentemente cuando una pareja viene es porque existe compromiso entre ambos y porque ambos desean dar una solución al problema que tienen. Cada vez es más frecuente el que no acuda solo el paciente, sino que venga acompañado de su pareja. ¿Y la pareja sola no? O sea, normalmente, es por lo que nos cuenta, no... Es excepcional que una mujer venga exclusivamente, entre otras cosas, porque si el paciente no está vinculado a la solución del problema, no hay solución del mismo. Uh-huh. Es fundamental que haya una implicación por parte de ambos. De las dos personas. Muy bien, doctor. Me gustaría que habláramos ahora si en nuestro país se realizan cirugías de alargamiento de pene. Sí que se realizan, pero ojo, la cirugía de alargamiento de pene hay que considerarla, tiene unas indicaciones muy precisas, ¿eh? Evidentemente estamos cambiando el arquetipo y los modelos motivados fundamentalmente por el cine porno. Todo esto ha conllevado que se pretenda establecer como normalidad cosas que no son normales, ¿no? Y en ese sentido, el definir lo que es un pene pequeño, el tamaño normal del pene en flacidez, en reposo, es a partir de 6 a 10 centímetros y en erección entre 12 y 18 centímetros. Un valor normal medio de un pene en erección son sobre unos 13 centímetros y se considera que un pene es pequeño cuando tiene un tamaño menor de 8 centímetros en erección, ¿no? Y esa es una definición que viene en relación fundamentalmente con el hecho de que es el tamaño
que se necesita para mantener una relación sexual. En ese sentido, hay que romper mitos y barreras, y hay que pensar que la virilidad no está en relación con el tamaño del pene. De hecho, muchas mujeres valoran mucho más que el tamaño del pene otros aspectos, como son los aspectos emocionales, como es la atmósfera de pareja, como son los juegos previos. Y en ese sentido hay que decir que un paciente puede tener un pene muy grande, pero no generar nada si no es capaz de dar ni de recibir. O sea, la cirugía y los tratamientos para alargar el pene hay que ser muy cuidadosos, porque un pene normal va a seguir siendo normal a pesar de que se trate. Y en muchas ocasiones los pacientes que vienen, la gran mayoría de los pacientes que vienen a plantear una cirugía de alargamiento de pene, realmente antes de plantearse una cirugía necesitarían una valoración psicológica, porque existen factores psicológicos más implicados que realmente que tengan un pene pequeño. Porque, ¿de cuántos centímetros estamos hablando? Una intervención de este tipo, lo máximo que se podría alargar el pene. Bueno, se pueden conseguir alargamientos de entre 2 y 5 centímetros, pero esos alargamientos son fundamentalmente más alargamientos longitud del pene en situación basal. Lo que se consiste es en cortar un ligamento, que es el ligamento suspensorio del pene, y eso lo que consigue es fundamentalmente un alargamiento del pene en situación basal. Ojo que a veces la cicatrización que conlleva la cirugía puede provocar justamente lo contrario, es un acortamiento. Por eso digo que las indicaciones son muy precisas y puedo decirle que un 90% de los pacientes que han venido a mi consulta para plantear una cirugía de alargamiento de pene realmente no tenían un pene pequeño. Y ese es el dato fundamental. Muy bien. Un pene pequeño, vamos a repetir las cifras, sería a partir de... Un pene que tiene menos de 8 centímetros en erección. 8 centímetros en erección. Efectivamente. Vale, y explícanos un poco cómo es esa forma de medir, porque yo he leído que hay varias técnicas o tácticas y igual alguien nos está escuchando ahora y con estos datos que le estamos dando vamos a explicárselo bien. Sí, la forma adecuada es con el pene en erección medirlo desde la base hasta la punta del pene. Hasta la punta del pene. En muchas ocasiones, y eso lo vemos sobre todo en pacientes de edad, dicen los pacientes de edad, el pene me ha disminuido de tamaño. Realmente el pene no cambia de tamaño. El pene no es un músculo que se hipertrofia o sea, realmente en muchas ocasiones lo que ocurre es que el pene queda enterrado por la grasa que hay en el pubis. Con la edad se suele acumular grasa a ese nivel y hay penes que quedan enterrados por esa grasa. Y realmente no es un pene pequeño, sino que es un pene que queda enterrado. En cualquier caso, Sandra, como decía, el concepto de pene hay que evaluarlo fundamentalmente con el pene. Fundamentalmente no, hay que evaluarlo con el pene en erección. Y la gran mayoría de los pacientes que acuden a la consulta pensando que tienen un pene pequeño, realmente tienen un pene absolutamente normal. Absolutamente normal. Muy bien, doctor, pues ¿qué consejo le daría a aquella persona que nos esté escuchando y piense, si es que yo he pensado tantas veces en llamar y no me hago el ánimo? ¿Qué le diría? Que hay que romper barreras, que evidentemente en la actualidad tenemos solución para prácticamente casi todos los problemas, fundamentalmente los problemas sexuales, que son los de disfunción eréctil y de eyaculación, y que acudan y que tengan una valoración de un urólogo experto, porque solución para esos temas hay. Muy bien, ya lo saben, no silenciar estas situaciones, no sufrir de forma innecesaria y ponerse en manos de especialistas como el doctor Martínez Sarmiento, que nos ha acompañado. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer, Sandra.